Llegamos prácticamente al punto culminante de nuestro curso teológico y debemos descubrir que, conociendo el método teológico, es decir, saber que la teología hoy es positiva y hermenéutica y que es ciencia precisamente porque nos conduce hacia un objeto que es Dios mismo, es necesario ahora recurrir a nuestro conocimiento de lo que llamamos disciplinas teológicas. La teología es una, porque el misterio es uno, el objeto es único, Dios mismo. Sin embargo, la razón iluminada por la fe nos debe conducir a los diversos tratados, o dicho de una manera, enfoques de la teología. ¿Desde qué aspecto, desde qué punto vamos a estudiar toda la realidad del misterio revelado? Y es precisamente donde nos vamos a encontrar con las diversas materias, tratados o disciplinas que conforman todo el sistema de la teología. Entonces, ¿por qué decimos que la teología prácticamente se encuentra en división? No es por disgregar la información que tenemos gracias a nuestro proceso científico, sino más bien por un motivo pedagógico. No debe hacernos olvidar que la ciencia teológica es una, como único es el hábito teológico de quienes la cultivan. Aunque hablemos de diversidad de tratados, no debemos perder de vista y que quede claro que uno es el objeto de nuestro estudio, Dios mismo. Así podemos señalar que la unidad de la teología deriva de su objeto principal, que es Dios, además de su aspecto formal, que es siempre, como hemos subrayado, la razón iluminada por la fe. Asimismo, de los principios en los que se fundamenta y de los que arranca, que son los misterios revelados. En estos aspectos radica la unidad de la teología. Por eso subrayo bastante, la teología es una porque uno es el objeto de estudio, Dios y la revelación, o su automanifestación, como hemos insistido a lo largo de nuestro curso. Ahora bien, ¿por qué encontramos tratados? Lo vuelvo a señalar, porque nos ayudan pedagógicamente a encontrar un enfoque o un punto de partida, un principio, para que podamos nosotros avanzar en el desarrollo de nuestra ciencia. En este sentido, ¿cuál será el primero de los tratados? Lo que conocemos como teología fundamental. Este versa o se centra en la revelación histórica manifestada por Dios a la humanidad y que tiene a Jesús como su momento culminante, en la fe por la que el hombre acoge la palabra divina, en el estudio del misterio como categoría teológica básica y en el carácter religioso del ser humano que se haya constitutivamente abierto a la revelación. Entonces, hermanos, la teología fundamental nos ayudará a conocer la cientificidad del proceso teológico, del método teológico, partiendo del objeto que es la revelación. Entonces vamos a encontrar en teología fundamental temas como revelación, fe, razón, cientificidad, asimismo una categoría básica de respuesta como el estudio de nuestro proceso o de nuestro ser que se dirige a Dios desde el proceso racional. Asimismo, esta realidad nos llevará a la comprensión de que es posible hacer teología. En este sentido, hermanos, la teología fundamental constituye así una reflexión específica sobre la fe, en sus aspectos subjetivos, acto de fe, y objetivo, revelación, artículos de fe, etc. Esto se vincula hondamente a la teología dogmática. No podemos separarla, aunque vamos a subrayar en un momento más cuáles son los tratados dogmáticos y en qué consiste la teología dogmática. Prácticamente nuestro punto de referencia será la teología fundamental. En concreto, este tratado busca manifestar la credibilidad de la revelación sobrenatural, ahondando sobre todo en el misterio de Jesucristo. Ahora bien, la teología dogmática, como hemos subrayado, es entendida y desarrollada como ciencia del dogma eclesiástico, que tenía la misión de exponer sistemáticamente los artículos de fe apoyados en razones de Sagrada Escritura y tradición.
Hemos conocido que la única fuente de revelación es Jesucristo y que los modos para llegar a esa única fuente son las Sagradas Escrituras y la tradición. Y se trata de analizarlos especulativamente con recursos racionales. La teología fundamental nos dará la base, revelación, fe. La teología dogmática nos dará el sistema a través de un proceso racional que nos ayude a organizar prácticamente cada una de las materias o de los enfoques que nosotros vamos a analizar y por los cuales podemos llegar a conocer a Dios. La dogmática se diversifica a su vez en tratados que se ocupan de la Trinidad, la creación, el ser y la obra de Jesucristo, Verbo encarnado, la Iglesia, los sacramentos, la Virgen María, las verdades escatológicas. Los tratados dogmáticos arrancan de la consideración del misterio trinitario de Dios, que constituye la base y la raíz de la religión cristiana. Entonces, después de ubicarnos en el gran sistema de la teología, podemos decir que el misterio es Jesucristo, que el misterio es Dios mismo. Entonces, para llegar a conocer a Dios debemos conocer a Jesucristo. Pero la cientificidad de nuestro método para acercarnos a Jesús arranca en la revelación. Por eso, teología fundamental. ¿Quién nos da el sistema? La teología dogmática. ¿Cómo podemos aprender a recurrir a los tratados? Bueno, el primero de los cuales será la Trinidad. El tratado de la creación del mundo y del hombre por Dios expone lo que podemos llamar el primer acontecimiento de la historia, que se planifica luego a partir de las misiones del Hijo y del Espíritu Santo. En el misterio de la creación, que no es una simple verdad cosmológica, Dios Trino pone en juego todos sus atributos y se ofrece de una manera desbordante en su amor. Entonces, ¿por qué hablar de Trinidad? Bien, en la carta a los Romanos vamos a encontrar una de las mejores expresiones para comprender esto. Lo invisible de Dios, de la Trinidad, se llega a comprender si se reflexiona en lo que Él ha creado. Entonces, yo criatura reconozco a mi Creador, quiero conocerlo y para conocerlo necesito ubicarlo en su ser, un ser de gracia que se da en su creación y entonces desde la creación poderlo conocer. Claro, en pocos segundos es difícil explicar todo el tratado de Trinidad. Lo que quiero subrayar es que partimos de esa verdad revelada para poder construir todo el andamiaje de la teología. Ahora bien, después de la Trinidad, ¿cómo vamos a conocer a Dios Trino? Pues gracias a la revelación manifestada en Jesucristo. Y por eso tenemos otra disciplina, la Cristología. El tratado de Cristología nos ayuda a reconocer que Cristo es el centro y culmen de todo tratado teológico. Por eso hemos de señalar que toda teología es cristocéntrica y cristológica, porque en ella confluye el diálogo con Dios. Dios hablando al hombre en Jesucristo y el hombre respondiéndole a su Dios a través del mismo que se ha hecho hombre por nosotros. Es decir, la persona de Jesús de Nazaret, la persona de Jesucristo, el misionero del Padre. Después de Cristología, encontramos otro tratado, Mariología. María, la figura de discípulo y misionero, entraña todo su ser en relación a Cristo. La Mariología se sitúa y estructura en estrecha dependencia orgánica y sustantiva respecto al tratado de Cristo. Llegamos a la figura de María porque, como señalo, es la primera discípula y misionera. Queremos conocer cómo debe ser nuestra actitud en relación a Cristo, debemos forzosamente llegar a la comprensión del personaje, de la persona, mejor dicho, de la Virgen María. Ahora bien, otro de los tratados será Antropología Teológica. La antropología estudia la condición de la criatura y de la persona humana creada a imagen de Dios, su condición pecadora después de la caída original y su justificación y santificación por la gracia. ¿Cuáles son los grandes temas de la antropología? Primero, ¿qué es el hombre para Dios? Su creación, su caída y la restauración de esa caída por medio de la gracia.
Creación y Gracia, tratados fundamentales de la antropología teológica. Tenemos además que conocer cómo es que esa gracia se nos da, y por eso tenemos otro tratado, la teología sacramentaria o sacramentología, como también lo podemos encontrar. Esta deriva del verbo encarnado, sacramento de Dios, que abarca la iglesia, que es en Cristo como un sacramento, y se manifiesta en los signos eficaces de la nueva alianza, que son los 7 sacramentos de la iglesia. La sacramentología nos hará conocer cómo es que cada uno de los 7 sacramentos son fuente de gracia, qué sentido tiene para el cristiano y cómo debe vivirlos a lo largo de toda su existencia. Ahora bien, esto culmina en la escatología. La escatología se sitúa en relación profunda con la teología de la creación, de la que constituye la consumación al final del tiempo por obra y providencia divina. Cabe subrayar que si el hombre ha sido creado y prácticamente desarrollado en el tiempo, en la historia, esa historia tendrá un culmen, y ese culmen se llama escatología. Aprovecho aquí un breve comercial para señalar que en unas semanas estaremos iniciando nuestro curso de escatología. Para quienes ya están tomando este curso, los invito a que pidan más informes, tienen los datos y ojalá nos puedan seguir apoyando en el conocimiento y desarrollo de las ciencias sagradas. Así que sobre este tratado versará nuestro siguiente curso. Juicio final, muerte, infierno, purgatorio, cielo, parusía. Como estos temas son los que tratamos en la consumación del tiempo y son los que profundizaremos en la oferta que estamos haciendo para nuestro siguiente curso en línea. Bien, dicho esto, tenemos que partir entonces ahora a lo práctico. Un resumen muy breve de lo que he dicho. ¿Cuáles son los tratados teológicos? Teología fundamental. Parte de la revelación y de la respuesta del hombre, que es la fe, y sienta las bases para poder construir toda la ciencia teológica. Unido a la teología fundamental encontramos la teología dogmática, que a través de principios de la razón nos conduce a la sistematización de toda la ciencia teológica. Esta teología dogmática tiene una diversidad de tratados: Trinidad, Antropología, Cristología, Mariología, Eclesiología, Sacramentología, Escatología, Soteriología, en fin, más tratados que nos ayudan a tener un enfoque claro. Ahora, además de la teología fundamental, teología dogmática, llegamos a la teología práctica, que en este caso es la teología moral. El conducto moral equivale al misterio vivido, es vivir lo que creemos. Es el desarrollo de vida en el Espíritu Santo que hace la caridad divina y la solidaridad humana, la conjunción del misterio con lo humano, y es concebida gratuitamente por Dios como camino de salvación y de santidad. Para enriquecer la vida moral o la teología moral, otro aspecto práctico es la teología espiritual. Esta disciplina, que trata de Dios trino en cuanto fuente, ejemplar y término de vida cristiana, es una ciencia fundada en los principios de la revelación y en la experiencia de la Iglesia. Suele ocuparse de estudiar el organismo de la vida espiritual para analizar las leyes de su progreso en el hombre justificado. ¿Cómo es que se santifica el hombre? Esa sería prácticamente la cualidad y la pregunta que responde la teología espiritual, aunado a la teología moral. ¿Cómo poder organizar esto en la vida social, pública y política? Bueno, para eso tendremos la teología pastoral. Esta disciplina analiza la repercusión de nuevas condiciones económicas, culturales, en la actividad evangelizadora de la Iglesia y de los cristianos, las relaciones de la sociedad secularizada o con otras comunidades religiosas que profesan credos diferentes, el papel de los bautizados como fermento en medio de la sociedad, aquello que la carta a Diogneto dirá con mucha claridad: los cristianos son para el mundo lo que el alma en el cuerpo. Lo que vitaliza la sociedad es nuestro cristianismo. Ahora bien, es necesario también que se conozca la estructura y de alguna manera los nexos con la sociedad civil y las cuestiones relativas a libertad religiosa,
de tolerancia y etcétera. Todo va a influir, toda nuestra reflexión va a influir no solo en la especulación, sino en la practicidad. Por eso debemos conocer cada uno de los tratados que tenemos. Esto nos va a llevar a prácticamente el cauce necesario para poder comprender toda teología, que es la teología bíblica. Va precedida metodológicamente en los estudios escriturísticos por las cuestiones introductorias a los libros individuales, es decir, analizar la Biblia en el autor, época, ambiente, situación, fin, género literario, texto y el corpus bíblico en cuanto tal, como el canon, la inspiración, la veracidad, la interpretación, la unidad en la escritura. Entonces, la teología bíblica, unido a todo lo que ya... La teología bíblica, unido a todo lo que ya explicaba de la diversidad de tratados o de disciplinas, va prácticamente a coronar nuestra comprensión de aquello que creemos. También, en su momento, quizá podamos ofrecer un curso al respecto. Por lo pronto, tener presente que existe el tratado de la teología bíblica desde estos aspectos: la diversidad de libros, su autor, su época, su ambiente, su interpretación y cómo podemos acercarnos a la misma. Hermanos, con esto prácticamente damos por finalizado nuestro curso, justificando aquella pregunta: ¿la teología es ciencia? Y debemos decir con todo que sí. Es ciencia porque sigue un método, porque sigue un objeto propio, porque no es algo solamente que se nos ocurre como un acto de fe, sino que podemos dar razones y principios básicos de aquello que decimos creer. Es necesario, por tanto, que entendamos todo el sistema y al mismo tiempo lo podamos comunicar. Que Dios los bendiga, muchas gracias por seguirnos en estos cursos y bueno, seguimos en contacto.